El otro tema es, hablando de aumentos o de salarios o de sueldos, el famoso asunto de los militares, porque en el proyecto de ley de presupuesto, por lo menos el que conversamos en esta mesa, me parece que usted no era ministro todavía, no lo recuerdo, se hablaba de la eliminación de la cédula viva, no sé si se llegaba a eso ya para la ley de presupuesto, y a cambio de eso un incremento en 5 tramos. El primer tramo ya sería próximo año 2011, que no recuerdo de cuánto era, pero en realidad se financiaba quitándole 500 millones, creo como de 500 millones era más o menos, pero esos mismos 500 millones se le quitaban en bienes y servicios a la Fuerza Armada. Yo recuerdo acá a Rafael Rey protestando por ese tema. Bueno, si me permites, Sí. Efectivamente la ley que presentó el Poder Ejecutivo en agosto contenía 3 artículos relacionados a eso. El primero era el cierre de las escuelas de las Fuerzas Armadas y Policiales por 2 años, el cierre de la admisión a las escuelas. En segundo lugar, pagos extras que las Fuerzas Armadas se hacían por fuera, con recursos propios y otros. Y tercero, el tema del cierre de la cédula viva. Esto se retiró por la situación conflictiva que se había creado y se planteó un artículo que fue aprobado, en el cual se da un plazo de 180 días al Ministerio de Economía para, conjuntamente con las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, crear o plantear una ley para un nuevo sistema de remuneraciones que vaya acompañado de un nuevo sistema de pensiones, en el cual efectivamente se elimina la cédula viva y se establece este nuevo esquema, afectando lo menos posible a aquellos que están prontos a jubilarse o jubilados. Creo que ese esquema que vamos a trabajar va a ser mucho más equitativo y va a permitir, al reducir los impactos de los aumentos sobre la cédula viva, tener en esos 5 años, el plazo que se establezca, un proceso de aumento, de equiparación de los sueldos de los militares. De manera que se pueda normalizar una situación en la cual hoy día tienen pagos por distintos conceptos, bonos que se han dado por aquí, por allá, que no son pensionables, porque cada vez que se hace un aumento, por ejemplo, de 100 soles, en las Fuerzas Armadas se refleja en 3.600 millones de soles en cálculos actuariales en las planillas. Sí, pues. Entonces, eso es inmanejable. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, justamente en este periodo de 180 días, hacer un nuevo estudio actuarial para, ya en definitiva, poder saldar este tema de la cédula viva. Y ahora va a ser el segundo esfuerzo, ¿no? Porque ya se había dedicado los meses anteriores precisamente a la ley de presupuesto. Efectivamente, es un segundo esfuerzo que los estudios no fueron conclusivos y las propuestas tampoco han sido adecuadas, porque hubo un estudio de la OIT, por ejemplo, que establecía que el aporte del Estado tenía que subirse al 68%. Como comprenderás, es absolutamente inmanejable, ¿no? 68% de la remuneración. De la remuneración. ¿No? Entonces, no, aquí lo que tenemos que hacer es llegar a una posición realista y tener un proceso gradual de salida de la cédula viva y un proceso de ajuste también salarial que pueda normalizar esta situación, ¿no? Pero entonces, si no se han incluido en el presupuesto del 2011 estos incrementos que estaban inicialmente planteados, porque tampoco se ha incluido lo otro, tampoco entonces se ha eliminado esos 500 millones de soles en bienes y servicios. No, sí, se le han repuesto. Se le han repuesto en la ley de presupuesto. Porque había preocupación por todo el tema del BRAE, y ahora el ministro de Defensa ha dicho que hay problemas en la frontera norte con Colombia, que se estarían, en fin, las FARC presionadas por la represión que hay en Colombia estarían ingresando, narcotráfico y cosas de ese tipo. Sí. Se aumentan los frentes, se incrementan los frentes, ¿no?
Bueno, si son situaciones de emergencia, por eso está la reserva de contingencia justamente, y en eso actuaremos de inmediato, pero repito, se le han repuesto los 400 millones de soles a solicitud del Ministro de Defensa, justamente para bienes y servicios. De acuerdo. Ahora, ¿qué hay, digamos, ahí lo que no hay claridad respecto de si se está gastando bien o no se está gastando bien, o se está, digamos, programando lo necesario para empezar a tener éxito y eficacia en la lucha contra el narcoterrorismo en el BRAE? Porque en el Guayaga parece haber ciertos resultados, ¿no? Todavía no se captura Artemio, pero la policía lo anda persiguiendo y hay, ya han capturado o digamos, han efectivamente abatido a varios. En cambio, en el BRAE hay derrota tras derrota, ¿no? Es decir, pareciera que los militares peruanos no pudieran con ese tema. Pero se ha dicho muchas veces que es un problema también de equipamiento, de falta de tecnología, en fin, de equipamiento tecnológico, de cosas que permitan, pues, o de más inteligencia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, me aventuraría a opinar sobre temas estratégicos militares, pero por parte del Estado, el gobierno central, el Ministerio de Economía, hay todo el apoyo. Vemos que acaban de comprar aeronaves, por ejemplo, a Canadá, por valor de más de $60 millones. 60 millones, Twin Otters, ¿no? Twin Otters. Que son aviones. Que son aviones para transporte, especialmente para estas zonas. Lo que se requiera está siempre adecuadamente financiado. De manera que por parte de los recursos económicos que necesita la Fuerza Armada para el BRAE, en ese sentido no ha habido limitaciones. Se ha hablado de que el rancho no se ha aumentado, pero sí se ha aumentado de 6 a 10 soles, que son aumentos importantes. Entonces, yo creo que generalmente le echan la culpa al Ministerio de Economía de muchas cosas, pero no necesariamente es así. O sea que entonces tenemos que traer al Ministro de Defensa para preguntarle qué está pasando, por qué no funciona la estrategia en el BRAE. Vamos a ir a una pausa y regresamos.